Tal vez tú también conoces esa sensación que pesa en el pecho cada fin de mes. Trabajas, te esfuerzas, haces lo que puedes, y aún así, el dinero nunca se queda. Entra y sale, como si tuviera prisa por irse, como si ahorrar fuera algo que simplemente no está hecho para ti. Y lo peor no es la falta de dinero, es la frustración silenciosa que viene con ella. Tal vez ya te prometiste 1000 veces que esta vez sería diferente, que ahora sí ibas a guardar aunque fuera un poco, que no ibas a repetir el mismo error. Pero pasa el tiempo, surge algo inesperado, una urgencia, una necesidad, y todo vuelve a empezar. Otra vez, cero. Otra vez, la sensación de estar atrapado en el mismo punto. Puede que incluso evites hablar de eso con otras personas, porque afuera todos parecen avanzar, todos parecen tener control, y tú sonríes, asientes, sigues adelante, mientras por dentro te preguntas qué estás haciendo mal. ¿Por qué a mí me cuesta tanto? ¿Por qué nunca logro salir de este ciclo? No es que no seas responsable, no es que no tengas disciplina. De hecho, muchas veces eres tú quien sostiene todo, la casa, la familia, las obligaciones. Pero aún así, ahorrar parece una meta lejana, casi irreal, y poco a poco esa idea empieza a calar. Tal vez yo no nací para prosperar. Tal vez ahorrar es solo para otros. Hay noches en las que haces cuentas en silencio, ajustas números, repasas gastos, intentas encontrar un error, y no lo ves. Solo ves cansancio, ves esfuerzo sin recompensa, ves años pasando sin un cambio real. Y eso duele más de lo que se dice en voz alta. Si te has sentido así, no es casualidad que este mensaje haya llegado hasta ti, porque hay historias que empiezan exactamente en este punto, cuando una persona común, cansada de no avanzar, empieza a preguntarse si el problema no está en el dinero, sino en algo más profundo que nadie le explicó. Si hay algo que pesa tanto como la falta de dinero, es la culpa que viene con ella. Esa voz interna que aparece cada vez que el ahorro vuelve a fallar y te susurra que quizá el problema eres tú, que tal vez no eres lo suficientemente disciplinado, inteligente o constante, que si otros pueden, y tú no, entonces debe haber algo mal contigo. Pero esa idea, aunque se siente real, no es verdad. La mayoría de las personas que nunca logran ahorrar no son irresponsables ni desordenadas. Son personas que han aprendido a sobrevivir, no a planificar. Personas que crecieron viendo cómo el dinero siempre era motivo de preocupación, de tensión, de discusiones. Personas que hicieron lo que pudieron con las herramientas que tenían. Y eso importa. Mucho más de lo que imaginas. Nadie nos enseñó a relacionarnos con el dinero desde la calma. A muchos nos enseñaron a apagar incendios, a resolver lo urgente, a adaptarnos, a ser fuertes cuando no hay suficiente, a estirar lo poco que hay. Y cuando vives así durante años, tu mente se programa para resistir, no para construir, para llegar al final del mes, no para pensar en el futuro. Eso no es una falla personal, es una respuesta aprendida. Hay gente que se esfuerza el doble y aún así avanza la mitad, no porque haga algo mal, sino porque carga con una historia que nunca pidió, con hábitos que se formaron en momentos de necesidad, no de abundancia, con decisiones tomadas desde el miedo, no desde la claridad. Y eso no te hace débil, te hace humano. Quizá tú también eres de esas personas que siempre estuvieron ahí para los demás, que pusieron primero a la familia, a los hijos, a los padres, a las responsabilidades, que dejaron el ahorro para después porque siempre había algo más urgente. Y cuando miras atrás te das cuenta de que ese después nunca llegó. No porque no quisieras, sino porque la vida siempre exigía un poco más. Por eso es injusto juzgarte con dureza. Es injusto compararte con personas que partieron de otro lugar, con otra base, con otras oportunidades. Cada historia financiera tiene un contexto, y el tuyo no te define como incapaz. Te define como alguien que hizo lo necesario para seguir de pie. Además, hay algo de lo que casi nadie habla.
El ahorro no falla de un día para otro. Falla lentamente. Falla cuando se convierte en una promesa que siempre se rompe. Falla cuando se intenta desde la culpa, desde la presión, desde el debería. Y cuando eso pasa muchas veces, la mente aprende algo peligroso. Aprende a no creer. Aprende a pensar que no vale la pena intentarlo porque siempre termina igual. Y entonces, no solo pierdes dinero, pierdes confianza en ti mismo. Empiezas a pensar que ahorrar no es para gente como tú, que hay personas que nacen con esa habilidad y otras que simplemente no, que quizá tu destino es trabajar, pagar, resolver y repetir. Y aunque nunca lo digas en voz alta, esa idea se va acomodando en el fondo de tu mente, afectando decisiones, expectativas y sueños. Pero aquí hay una verdad que necesitas escuchar con claridad. Si nunca lograste ahorrar, no fue porque no quisiste. Fue porque nadie te mostró una forma distinta de hacerlo. Porque intentaste aplicar reglas que no encajaban con tu realidad. Porque te exigiste resultados sin cambiar el patrón que los producía. El problema no es tu falta de voluntad. Es que te enseñaron a empezar desde el lugar equivocado. Cuando una persona intenta ahorrar sin sentirse segura, sin sentirse estable, sin entender su propio comportamiento, el ahorro se vuelve frágil. Cualquier imprevisto lo rompe. Cualquier emoción lo debilita. Y eso no es falta de carácter, es falta de estructura. Por eso tantos comienzan con entusiasmo y abandonan en silencio. No porque no puedan, sino porque se cansan de fallarse a sí mismos. Se cansan de prometer y no cumplir. Se cansan de sentir que siempre llegan tarde a su propia vida. Si te reconoces en esto, detente un momento. Respira. No necesitas reprocharte nada más. No necesitas castigarte con pensamientos duros. Lo que has vivido hasta ahora no fue un error. Fue un proceso. Uno que te trajo hasta aquí, al punto exacto donde puedes empezar a ver las cosas con otros ojos. Porque cuando la culpa se va, aparece algo nuevo. La posibilidad. Y desde ahí, desde un lugar más humano y más justo contigo, es donde comienza cualquier cambio real. En algún punto, casi sin darte cuenta, empezaste a creer que ahorrar era difícil. No complicado, sino difícil para ti. Como si hubiera personas naturalmente buenas con el dinero y otras que simplemente no nacieron para eso. Y esa creencia no apareció de la nada. Se fue formando con cada intento fallido, con cada promesa rota, con cada mes que terminaba igual que el anterior. El problema es que cuando una creencia se repite lo suficiente, deja de sentirse como una idea y empieza a sentirse como una verdad. Y las verdades internas son peligrosas, porque ya no las cuestionamos. Solo vivimos desde ellas. Tal vez hoy piensas que no ahorras porque ganas poco, o porque siempre pasa algo inesperado, o porque la vida está más cara. Y aunque todo eso puede ser cierto, hay algo más profundo que casi nunca se mira. Algo que no tiene que ver con números, sino con patrones. Con formas automáticas de decidir, reaccionar y priorizar que se repiten incluso cuando las circunstancias cambian. Hay personas que ganan poco, y aún así, ahorran. Y hay personas que ganan más, y nunca logran hacerlo. Eso debería decirnos algo. Porque si el problema fuera solo el ingreso, la historia sería distinta, pero no lo es. El verdadero obstáculo no siempre está en cuánto entra, sino en cómo se relaciona uno con lo que entra. Muchos intentan cambiar su situación financiera atacando el síntoma. Hacen listas, descargan aplicaciones, prometen disciplina. Pero el síntoma vuelve, porque la raíz sigue intacta. Es como secar el piso sin cerrar la llave. El esfuerzo está, pero el resultado no llega. Y entonces aparece otra creencia silenciosa. Ya lo intenté todo. Pero casi nunca es verdad. Lo que solemos intentar son variaciones del mismo enfoque, el mismo tipo de reglas, el mismo punto de partida, el mismo diálogo interno. Cambian los métodos,
pero no cambia la lógica desde la que se decide. Y mientras esa lógica no se cuestione, el resultado será el mismo, una y otra vez. Hay decisiones que tomamos sin pensarlas, gastos que justificamos automáticamente, prioridades que damos por obvias, y no porque seamos irresponsables, sino porque así aprendimos a movernos en el mundo. Porque en algún momento de la vida, gastar fue necesario para sobrevivir, para calmar una emoción, para sentir alivio, para compensar el cansancio. Y el cuerpo recuerda eso. Por eso el cambio no comienza cuando dices, voy a ahorrar. Comienza cuando te preguntas por qué siempre decides igual, cuando te das cuenta de que no es falta de intención, sino exceso de automatismo. Un piloto automático que te lleva al mismo destino, incluso cuando quieres llegar a otro lugar. La creencia limitante más fuerte no es, no puedo ahorrar, es así soy yo. Porque cuando crees que algo es parte de tu identidad, dejas de intentar cambiarlo de verdad. Solo intentas controlarlo por un tiempo. Y el control se agota, siempre. Pero hay algo que casi nadie te dice. Las personas que logran cambiar su relación con el dinero no empiezan con fuerza, empiezan con claridad. No se exigen más, se observan mejor. No luchan contra sí mismas, entienden su propio patrón. Y desde ahí, hacen un ajuste pequeño pero decisivo. Ese ajuste no se nota desde afuera, no es dramático, no es espectacular, no es una promesa motivacional. Es más bien una comprensión incómoda al principio. Una verdad simple que cambia la forma en que miras tus decisiones diarias. Y cuando esa verdad se integra, muchas cosas empiezan a ordenarse solas. Por eso el verdadero punto de quiebre no es ganar más dinero. Es dejar de repetir la misma lógica esperando un resultado distinto. Es aceptar que quizá el problema nunca fue tu falta de disciplina, sino una regla invisible que siempre estuvo operando sin que te dieras cuenta. Cuando esa regla sigue activa, no importa cuánto intentes. Y cuando se cambia, no hace falta intentarlo tanto. Tal vez por eso hoy estás aquí. No porque seas débil, sino porque ya estás cansado de empujar una puerta que no se abre. Cansado de esforzarte sin entender por qué no funciona. Y cuando el cansancio es honesto, aparece una pregunta distinta. No qué hago mal, sino ¿qué no estoy viendo? Esa pregunta es peligrosa para las viejas creencias, porque abre espacio a algo nuevo, a la posibilidad de que no estés roto, de que no seas incapaz, de que no hayas fallado. Tal vez solo estabas siguiendo una regla equivocada sin saberlo. Y cuando una persona se da permiso para ver eso, el cambio deja de sentirse lejano. Empieza a sentirse inevitable. En algún momento, después de tantas frustraciones, uno empieza a desconfiar de cualquier promesa de cambio, porque casi siempre vienen acompañadas de exigencias enormes, más sacrificio, más control, más fuerza de voluntad. Y cuando has intentado muchas veces, sin resultados duraderos, escuchar, solo tienes que esforzarte más, no motiva, cansa. Por eso es importante decir algo con claridad desde ahora. Lo que puede cambiar tu relación con el dinero no empieza con más presión, no empieza con castigos, restricciones extremas ni promesas imposibles. Empieza desde un lugar mucho más simple, y por eso mismo, más poderoso. La mayoría cree que transformar su vida financiera requiere un cambio radical, inmediato, casi heroico. Pero los cambios que duran rara vez funcionan así. Funcionan porque son sostenibles, porque no luchan contra tu naturaleza, sino que la usan a favor. Porque no te piden que seas otra persona, sino que empieces a actuar con más conciencia dentro de la persona que ya eres. La promesa real no es que todo se solucione de un día para otro. La promesa es algo mucho más honesto, que existe una forma más ligera de empezar, una forma que no depende de cuánto ganas, ni de cuán perfecto seas, ni de cuántas veces fallaste antes, una forma que se adapta a tu realidad, no al revés. Cuando algo es verdaderamente simple, no genera miedo,
no activa resistencia, no dispara esa voz interna que dice esto no va a durar. Al contrario, genera una sensación de calma, de esto sí lo puedo hacer. Y esa sensación es clave, porque el cerebro solo sostiene lo que no percibe como amenaza. Por eso la transformación que viene no se basa en prohibiciones, sino en un pequeño ajuste de enfoque. No en dejar de hacer todo lo que te gusta, sino en cambiar el orden en que tomas decisiones. No en controlarte más, sino en entenderte mejor. Es un cambio que cabe en tu día a día sin romperlo. Muchos abandonan porque intentan cambiarlo todo al mismo tiempo. Se exigen una versión ideal que no pueden sostener. Y cuando fallan, refuerzan la idea de que no sirven para eso. Pero aquí no se trata de hacerlo perfecto. Se trata de hacerlo posible. Y lo posible, cuando se repite, se vuelve hábito. Y el hábito, con el tiempo, se vuelve identidad. Imagínate por un momento cómo se sentiría avanzar sin esa presión constante, tomar decisiones sin culpa, ver que poco a poco algo empieza a quedarse, no mucho, no de golpe, pero suficiente como para demostrarte que no estabas equivocado, que no eras incapaz, que solo necesitabas empezar distinto. Eso es lo que hace una promesa simple. No te ilusiona con fantasías, te devuelve la confianza. Te saca del modo lucha y te lleva al modo construcción. Y cuando estás construyendo, no necesitas motivación extrema, necesitas coherencia. La simplicidad no es falta de profundidad, es claridad. Es quitar lo innecesario para que lo importante pueda sostenerse. Y en la vida financiera, eso significa dejar de perseguir soluciones complejas que no encajan con tu ritmo, con tu historia, con tu realidad emocional. Hay personas que cambian cuando todo se vuelve difícil, y hay otras que cambian cuando algo finalmente se vuelve fácil de empezar. Esa facilidad no es comodidad, es inteligencia emocional, es entender que el primer paso no debe impresionarte, debe tranquilizarte. Por eso lo que viene no te va a pedir que seas fuerte, te va a pedir que seas honesto. Honesto con tus límites, con tus hábitos, con tu momento actual. Porque desde ahí, desde un punto de aceptación real, cualquier ajuste pequeño tiene un impacto enorme. No se trata de ahorrar grandes cantidades, se trata de crear una nueva relación con el dinero. Una relación basada en claridad, no en miedo. En consistencia, no en castigo. En presencia, no en ansiedad. Y eso empieza con algo tan sencillo que casi parece insuficiente, hasta que empieza a funcionar. Cuando una persona deja de sentirse atacada por el cambio, deja de huir de él. Y cuando deja de huir, empieza a avanzar sin darse cuenta, paso a paso, mes a mes, decisión a decisión, sin ruido, sin drama, sin promesas vacías. La promesa aquí es esta: no necesitas convertirte en alguien distinto para que tu vida dé un giro. Solo necesitas empezar desde un lugar más amable contigo. Y cuando eso ocurre, el cambio deja de ser una batalla y se convierte en un proceso natural. Y cuando algo se vuelve natural, finalmente se queda. Había una persona común. Nada extraordinario en su historia. Nada que llamara la atención desde afuera. Podría haber sido cualquiera. Podrías haber sido tú. Trabajaba, cumplía con sus responsabilidades, hacía malabares para que el dinero alcanzara, y como muchos, vivía con la sensación constante de que siempre iba un paso atrás. Cada vez que cobraba sentía un pequeño alivio, que duraba poco, porque el dinero tenía un destino claro incluso antes de llegar. Cuentas, compromisos, urgencias. Nunca quedaba nada. Y aunque muchas veces se prometía que esta vez sería distinto, el final del mes siempre contaba la misma historia. No era falta de ganas, era cansancio. Cansancio de intentar y no ver resultados. Cansancio de escuchar consejos que no encajaban con su realidad. Tienes que ser más disciplinado, le decían. Todo es cuestión de mentalidad, repetían otros. Pero esas palabras, lejos de ayudar, solo aumentaban la sensación de fracaso. Hubo un momento específico que marcó algo distinto.
No fue una crisis grande ni un evento dramático. Fue algo pequeño. Una noche cualquiera, revisando números en silencio, sin expectativas. Y ahí apareció una sensación que no era rabia ni tristeza, era claridad. Una pregunta simple que nunca se había hecho antes. ¿Y si el problema no es que no pueda ahorrar, sino cómo estoy intentando hacerlo? Esa pregunta no dio una respuesta inmediata, pero abrió una grieta. Y por esa grieta empezó a entrar algo nuevo. No motivación explosiva, sino curiosidad tranquila. Empezó a observarse, a notar patrones, a ver que siempre tomaba decisiones desde la urgencia, que reaccionaba, no elegía, que el dinero estaba ligado al estrés, no a la planificación. Lo interesante es que no cambió todo de golpe. No hizo promesas grandiosas, no se impuso reglas imposibles, solo empezó a aplicar un principio distinto, casi invisible, algo tan simple que al principio dudó de que sirviera, pero lo probó, no porque creyera ciegamente, sino porque ya estaba cansado de hacer lo mismo. La primera diferencia no fue financiera, fue emocional. Por primera vez, no sintió presión, no sintió miedo de fallar. Sintió control, un control suave, silencioso, y eso cambió todo. Porque cuando una persona deja de sentirse perseguida por sus propias decisiones, empieza a sostenerlas. Pasaron las semanas. No hubo milagros. No hubo cifras impresionantes. Pero algo empezó a quedarse. Un pequeño margen. Un respiro. Y ese pequeño resultado tuvo un impacto enorme. Devolvió la confianza. Demostró que el cambio era posible. No para otros. Para él. Con el tiempo, ese pequeño margen se volvió constante. Y la constancia hizo lo que la fuerza nunca pudo hacer. Crear estabilidad. Ya no vivía esperando el próximo golpe. Ya no sentía que cualquier imprevisto lo derrumbaba. No porque tuviera mucho, sino porque por fin tenía algo. Lo más sorprendente es que nadie a su alrededor notó el cambio al principio. No habló de ello. No lo anunció. No necesitaba validación. El cambio estaba ocurriendo por dentro, en la forma de decidir, en la tranquilidad al mirar sus números, en la sensación de estar avanzando, aunque fuera despacio. Meses después, cuando miró hacia atrás, se dio cuenta de algo importante. No había cambiado como persona. Había cambiado su punto de partida. Dejó de actuar desde la urgencia y empezó a actuar desde la claridad. Y esa diferencia, aunque sutil, transformó su relación con el dinero y consigo mismo. Esa historia no es especial porque terminó en abundancia extrema. Es especial porque terminó en coherencia, porque demostró que cuando una persona común encuentra un enfoque que no la ataca, que no la juzga, que no la exige más de lo que puede dar, el cambio deja de ser una lucha. Y esa es la parte más importante. No fue suerte, no fue talento, no fue un ingreso inesperado. Fue entender algo simple en el momento correcto. Y cuando eso ocurre, la vida no cambia de golpe, pero sí cambia de dirección, y a veces, cambiar de dirección es todo lo que se necesita para que finalmente la historia empiece a ser distinta. Hay momentos en la vida en los que uno siente que todo está detenido, que, por más que se esfuerce, nada termina de avanzar. Y en medio de esa sensación aparece una pregunta silenciosa, casi incómoda. ¿Y si todo este tiempo no fue un castigo, sino una preparación? No es una idea fácil de aceptar, porque cuando duele, cuando cansa, cuando parece injusto, lo último que queremos escuchar es que hay un propósito detrás. Pero muchas veces, con el tiempo, las cosas cobran un sentido que antes no podían tener. No porque el dolor fuera necesario, sino porque nos obligó a mirar hacia adentro. Hay procesos que no llegan para premiarnos, sino para formarnos, para hacernos más conscientes, más atentos, más humildes. Y eso también aplica a la relación con el dinero, aunque casi nunca se hable de ello desde este lugar. Porque el dinero no solo refleja números, refleja decisiones, emociones, miedos, prioridades. Refleja en qué punto interno estamos,
Algunas personas creen que Dios, o la vida, bendice solo cuando todo va bien. Pero muchas veces la verdadera formación ocurre cuando nada parece funcionar, cuando se cae una y otra vez en el mismo patrón, cuando se toca fondo emocional, no financiero, porque ahí es donde nace una pregunta distinta. No, ¿por qué me pasa esto? Sino, ¿qué tengo que aprender de esto? No todo retraso es rechazo. No todo estancamiento es fracaso. Hay pausas que existen para evitar que lleguemos a lugares para los que todavía no estamos listos. Porque recibir más sin tener claridad interna no siempre es una bendición. A veces es una carga. Quizá por eso tantas personas que mejoran sus ingresos vuelven a caer. No porque no tengan capacidad, sino porque no hubo un cambio interno que sostuviera el crecimiento externo. El orden de las cosas importa. Primero se forma la base, luego se construye encima, y saltarse ese proceso suele tener un costo. Cuando miras tu historia desde este ángulo, algo se suaviza. Deja de sentirse como una cadena de errores y empieza a verse como un camino de aprendizaje. Cada intento fallido, cada frustración, cada mes difícil, todos empujándote hacia una comprensión que antes no tenías. Hay principios que solo se entienden cuando ya no queda orgullo, cuando uno acepta que necesita mirar distinto, que no todo se resuelve con fuerza, que no todo se arregla corriendo más rápido. A veces, avanzar implica detenerse y observar. Y esa observación no es pasiva, es profundamente activa, porque te obliga a reconocer patrones, a aceptar responsabilidades sin culpa, a soltar excusas sin castigarte. Es un punto de madurez. Y la madurez no llega cuando todo sale bien. Llega cuando aprendes a leer el sentido de lo que no salió. Si crees en Dios, quizá este sea uno de esos momentos en los que Él no está quitando algo, sino enseñándote a sostenerlo. No está cerrando puertas, está alineando el interior antes de abrirlas. Y si no usas un lenguaje espiritual, el principio sigue siendo el mismo. La vida no desperdicia procesos. Nada de lo que viviste fue inútil. Ni siquiera los errores. Especialmente los errores. Porque te mostraron límites, te revelaron reacciones automáticas, te hicieron consciente de lo que no funciona. Y esa conciencia es una forma de autoridad interna. Una que no se impone, se construye. Las personas que logran cambios reales no siempre son las más rápidas, ni las más brillantes. Son las que entienden el momento que están viviendo. Las que no se rebelan contra el proceso, sino que lo atraviesan con atención. Y desde ahí, toman decisiones distintas. Tal vez ahora estás en un punto donde ya no necesitas más información, sino más sentido. No más consejos, sino más comprensión. Y eso no llega desde afuera. Llega cuando algo dentro se acomoda. Cuando aceptas que no todo fue en vano, que no llegaste tarde, que no perdiste el tiempo. Quizá este sea el momento exacto en el que todo empieza a alinearse. No porque mágicamente cambie la realidad, sino porque tú estás cambiando la forma de mirarla. Y cuando eso ocurre, incluso los pasos pequeños adquieren un peso distinto, un significado mayor. Porque cuando hay sentido, hay constancia. Cuando hay constancia, hay resultado. Y cuando hay resultado, por fin, la historia empieza a tomar otra forma. Y eso, muchas veces, es lo extraordinario que se estaba preparando en silencio. Después de todo lo que has visto, entendido y sentido hasta aquí, hay un momento inevitable. No es ruidoso, no es dramático, es interno. Es ese instante en el que algo dentro de ti se acomoda y te das cuenta de que ya no puedes seguir igual, pero tampoco necesitas cambiarlo todo de golpe. La mayoría cree que decidir implica hacer algo grande, visible, inmediato, pero las decisiones más poderosas casi siempre ocurren en silencio. Nadie las aplaude. Nadie las nota. A veces ni siquiera tú las entiendes del todo al principio. Solo sabes que algo cambió por dentro. Esta no es una invitación a imponerte nuevas reglas ni a prometerte cosas que no sabes si podrás cumplir. No es un reto, ni una prueba de fuerza.
Es una invitación mucho más honesta. Empezar a mirarte con atención. Empezar a observar tus decisiones antes de juzgarlas. Empezar a asumir responsabilidad sin cargar culpa. Decidir no siempre es actuar. A veces decidir es dejar de reaccionar automáticamente. Es darte permiso para pausar unos segundos antes de repetir el mismo patrón. Es reconocer cuándo estás eligiendo desde la urgencia y cuándo desde la claridad. Ese pequeño espacio entre impulso y acción es donde vive el verdadero cambio. Tal vez hoy la única decisión que necesitas tomar es esta: dejar de pelear contigo mismo, dejar de tratarte como el problema, dejar de hablarte con dureza cada vez que algo no sale como esperabas, porque nadie construye estabilidad desde el desprecio propio. Nadie. Cuando una persona se compromete internamente, no lo hace para demostrarle algo a los demás. Lo hace porque ya no quiere traicionarse a sí misma, porque está cansada de prometer y romperse, porque entiende que la coherencia empieza en lo pequeño, no en lo perfecto. Esta decisión no se anuncia, no se publica, no se comparte. Vive en gestos simples, en la forma en que miras tus números sin miedo, en cómo eliges no evadir, en cómo aceptas tu punto de partida sin vergüenza. Vive en la calma con la que empiezas a relacionarte contigo. No necesitas saber todavía todos los pasos. No necesitas tener claridad absoluta. Solo necesitas estar dispuesto a observar y a no huir, a quedarte presente incluso cuando incomoda, porque esa presencia es la base de cualquier cambio que dure. Hay personas que esperan sentirse listas para decidir, pero la verdad es que la decisión casi siempre llega antes de la seguridad. Primero eliges, luego la confianza se construye, y esa confianza no nace del éxito inmediato, sino de sostener una intención con honestidad. Tal vez esta sea la primera vez que no te prometes resultados, sino atención, que no te exiges logros, sino coherencia, que no te pides perfección, sino constancia posible. Y eso cambia todo, porque por primera vez no estás luchando contra tu realidad, estás trabajando con ella. Decidir también es aceptar que el proceso llevará tiempo, que habrá ajustes, que no todo será lineal. Pero esta vez hay una diferencia fundamental. No estás empezando desde la ilusión, sino desde la comprensión. Y la comprensión sostiene mucho más que la motivación. Si llegaste hasta aquí, algo dentro de ti ya decidió. Tal vez no lo sepas explicar. Tal vez no tenga nombre todavía. Pero ya no estás buscando soluciones mágicas. Estás buscando sentido. Estás buscando coherencia. Estás buscando una forma de avanzar sin romperte. Esa es la decisión. No hacer ruido. No correr. No exigirte más de lo que puedes dar. Solo comprometerte contigo, en silencio, a no ignorarte más. Y cuando una persona toma esa decisión, aunque nadie lo note, aunque nada cambie afuera de inmediato, algo esencial ya empezó a moverse. Porque el cambio más profundo no comienza cuando haces algo distinto. Comienza cuando decides no seguir siendo la misma persona frente a las mismas decisiones. Y esa decisión, aunque invisible, tiene el poder de cambiarlo todo. No todo cambio se anuncia con fuegos artificiales. La mayoría comienza de una forma mucho más discreta, tan discreta que, si no prestas atención, podrías pensar que nada está pasando. Pero hay procesos que avanzan precisamente así, sin ruido, sin urgencia, sin necesidad de aprobación externa. Si llegaste hasta aquí, no fue por casualidad. No porque estés buscando una solución rápida, sino porque algo dentro de ti necesitaba escuchar que el cambio no siempre empieza con grandes movimientos, sino con una nueva forma de estar presente. Y eso ya es un inicio. Tal vez mañana todo siga igual por fuera. Las cuentas, las responsabilidades, las rutinas, nada se transforma mágicamente de un día para otro. Pero hay algo que sí puede ser distinto. La forma en que te relacionas con eso que antes te generaba ansiedad. Y esa diferencia, aunque sutil, es profunda. La esperanza que realmente funciona no es la que promete resultados inmediatos, sino la que te devuelve la sensación de dirección.
Saber que no estás perdido, que no estás repitiendo por inercia, que ahora hay conciencia donde antes había solo reacción. Eso cambia la experiencia completa del proceso. Muchas personas abandonan justo antes de que algo empiece a acomodarse, porque confunden silencio con estancamiento. Pero no todo lo silencioso está detenido. Hay semillas que tardan en verse, pero trabajan bajo la superficie. Y cuando aparecen, lo hacen con fuerza. Lo importante ahora no es medir resultados, sino sostener presencia. No preguntarte cada día si ya cambió todo, sino notar si tú estás cambiando la forma de mirar. Porque cuando eso ocurre, las decisiones empiezan a alinearse de manera natural, sin forzarlas. Este no es el final de una historia, es el comienzo de una etapa distinta. Una en la que ya no te persigues, ya no te juzgas con dureza, ya no te exiges desde la culpa. Una en la que avanzas con atención, con coherencia y con respeto por tu propio ritmo. Quizá en algún momento mires atrás y te sorprenda darte cuenta de que el verdadero giro no fue financiero al principio, sino interno, que antes de que el dinero empezara a quedarse, la calma empezó a instalarse, y esa calma fue la base de todo lo demás. No necesitas correr, no necesitas compararte, no necesitas demostrar nada. Este proceso es tuyo, y los procesos que duran no necesitan espectadores, necesitan compromiso silencioso. La vida cambia cuando dejamos de exigirle respuestas inmediatas y empezamos a leer sus señales con paciencia. Cuando entendemos que cada etapa tiene una función y que apresurarse no siempre es avanzar. Si hoy puedes cerrar este momento con una sensación distinta a la que tenías al empezar, un poco más de claridad, un poco menos de peso, un poco más de confianza, entonces algo ya se movió. Y eso es suficiente para hoy, porque el verdadero progreso no siempre se mide en números, sino en estabilidad emocional, en coherencia interna, en la capacidad de sostener decisiones sin romperte. Y desde ahí todo lo demás empieza a acomodarse. Recuerda esto. No estás tarde. No estás fallando. No estás fuera de lugar. Estás exactamente en el punto donde puedes empezar a construir desde otro lugar. Uno más consciente, más amable, más real. Y cuando el cambio se construye así, paso a paso, sin ruido, sin presión, sin promesas vacías, no solo transforma resultados, transforma la forma en que te habitas a ti mismo. Ese es el tipo de giro que no se pierde. Ese es el tipo de esperanza que se sostiene. Y ese es el comienzo que, sin darte cuenta, ya empezaste hoy. Si este mensaje habló contigo, no necesitas decir nada en voz alta. Solo quédate. Suscríbete para seguir este proceso paso a paso, en silencio, sin presión. A veces, el cambio empieza simplemente eligiendo no irse.